Entonces, ¿es un punto importante que los alumnos se les dé lo que necesitan dentro del aula? Sí, es un punto para mí imprescindible. ¿Se puede hacer la inclusión en el modelo educativo actual? Porque todos los alumnos que tienen un proceso natural, sea el que creemos que es normalizado, porque a mí eso de la palabra normalizado no me gusta mucho, que lo hagan en un proceso que piensen que es dentro de su proceso natural de aprendizaje. Incluso, y muchas veces están muy encontradas, ¿no?, las posturas, porque muchos tutores que no quieren que, y esto es una realidad, que no quieren que nadie entre en su aula, ¿vale? Se sienten... Sí, al final el modelo inclusivo entra dentro del sistema y lo entendemos todos así, dejaremos de hablar de inclusión, porque será un modelo pedagógico. Ese es el tema. Al final, los centros específicos pueden desaparecer, esto es otro melón. Los alumnos necesitan saber la realidad que hay en la sociedad. Por ejemplo, cuando estaba en la dirección, al PT y a la L no los mandaba a sustituir. Porque yo entendía que ellos tenían su función, les tocaba sustituir igual que a los otros. Edades, tampoco se me ocurriría utilizar la tecnología para trabajar necesidades que puedan tener los alumnos de infantil. ¿Qué necesidades pueden tener los alumnos de infantil que no se puedan suplir con el juego o con sus compañeros? Es que claro, entonces ahí Hola amigos y bienvenidos a este nuevo podcast donde tenemos la suerte de contar, por fin, la hemos convencido para que salga a nuestra compañera, a nuestra socia, Fanny. Fanny es la jefa, en realidad, de Escuela de Maestros. Siempre lo ha sido. De hecho, bueno, algún día contaremos cómo surgió nuestra amistad y cómo se fundó todo esto de Escuela de Maestros, pero eso será en otro podcast. Pero hoy queríamos abrir el podcast hablando un poco, o abriendo un melón que decimos siempre, que es un melón que creo que nos interesa a todos y que es súper importante, que es el tema de la inclusión. Fanny es especialista en inclusión, de hecho en la academia últimamente prácticamente casi todo lo que llega es gente que está interesada en la inclusión, porque es verdad que llevamos muchísimo tiempo trabajando en un modelo inclusivo real, que esté testado en las aulas. Las formaciones que estamos haciendo que están teniendo muchísimos resultados, pues bueno, esas sesiones que estamos o que estáis impartiendo, ¿no?, las especialistas de inclusión, porque a mí me dicen, el otro día me decían en un cole, dice, ¿y no puedes venir tú a darla? Y digo, pero si yo no sé nada. Y me decían, hombre, no sabes nada. Y digo, hombre, es que después te comparas con la gente que tenemos en la academia, con Fanny, con Cristina, con Álvaro, con toda esta gente de Carlota, que tenemos, que son especialistas y que da gusto verlos trabajar y pues bueno, al final las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero bueno, Fanny, bienvenida al podcast. Ya tenía ganas de que me dejara salir. No ha salido antes porque no ha querido, ¿eh? Solo me llevan cuando es de inclusión. No, eso no es verdad. Lo que pasa es que las circunstancias personales también mandan, ¿eh? Sí, y aquí acaba de ser mami nada menos que de dos bebés, así que... Ahora tengo la inclusión dentro de mi casa. Es verdad. Y bueno, pues al final, cuando dijimos de iniciar el podcast y tal, es verdad que grabamos unos cuantos episodios antes de tal, pero bueno, nosotros teníamos muchas ganas de que salieras y además te hemos ido nombrando a lo largo de los capítulos. Yo también. Y nada. Bueno, yo creo que lo vamos a enfocar rollo entrevista, ¿vale? Porque como la especialista eres tú, yo te quiero ir lanzando algunas preguntas que nos van surgiendo mucho sobre el tema de la inclusión y bueno, y a partir de ahí vamos hablando si quieres. Vale. Bueno, evidentemente la primera pregunta es clara, ¿no? Bueno, pero yo también puedo intervenir, ¿no? Sí. Y me puedes preguntar si quieres y puedes... Vale. Pues antes de la primera pregunta te voy a contar yo una pequeña historia, venga, ¿vale? Para empezar dale. el podcast. Porque como has dicho o has nombrado a todos mis compañeros que forman parte de la academia y la trayectoria de la academia, pues claro, yo también quería un poco pues situar a la gente en por qué tenemos esa trayectoria, ¿vale? Perfecto. Entonces, me gustaría contarles que el tema de la inclusión, como dice Guille, no es solamente que llevamos tiempo trabajando en un modelo, es que al final hemos ido creando un poco el modelo por vivirlo, porque mi especialidad de salida en la carrera fue audición y lenguaje. Yo fui la primera promoción de la pública. La primera promoción de audición y lenguaje porque no estaba como especialidad. Estaba
En otras comunidades estaba empezándose a implantar esa nueva mención o esa nueva especialidad en ese momento. Sí estaba pedagogía terapéutica, pero audición y lenguaje no. Y se había ya conseguido poner en algunas universidades privadas y tal, pero la universidad pública fue el primer año que la lanzó aquí en Valencia, nuestra promoción. De hecho, yo llegué un poco de forma fortuita, ¿no? Porque yo mi especialidad de partida que yo quería era educación física. Y después de hacerla, de muchos años de hacer audición y lenguaje, la gente de mi pueblo y tal, cuando decía, no es que soy maestra de educación física, porque claro, yo siempre me había dedicado al mundo del deporte, y no, de audición y lenguaje, ¿y eso qué es? Porque claro, la gente aún no lo conocía. De hecho, estábamos en un momento social un poco inquietante, porque sale la especialidad de audición y lenguaje y no sabíamos muy bien el lugar que ocupábamos, porque en las primeras oposiciones... Me río porque muchas veces llegas a coles y los profes de inclusión muchas veces están todavía de donde me sitúo, ¿no? Porque al final el modelo inclusivo, quieras que no, todavía no está del todo aceptado y no sé si sabemos si tenemos que estar dentro de clase, fuera de clase. Bueno, esto te lo sacaré después, sí, porque es un tema que crea mucha controversia. Pues nosotros en ese momento resulta que hacemos la especialidad de audición y lenguaje, pero nos encontramos que a las primeras oposiciones habían dejado presentarse a logopedas. Entonces, era una figura que aún no estaba muy definida, ¿no? Porque habían tirado del mundo de la logopedia, que es clínico, para el mundo educativo, porque resulta que en el mundo educativo no había, o sea, en los colegios surgía la necesidad. Claro, vosotros pensar, en ese momento ya surge una necesidad en los coles de trabajar el lenguaje de una forma especial, porque el lenguaje es la herramienta de acceso al aprendizaje, pero no se sabía muy bien cómo hacerlo. Entonces, cuando nosotros llegamos, estamos ahí como en una lucha entre logopedas, qué es tu terreno, qué es el mío, qué es tu figura, cuál es la mía. Y bueno, mi oposición, que yo acabé la carrera y enseguida oposité, la programación didáctica deberías de verla, porque era una programación didáctica en ese momento totalmente vinculada al ámbito clínico, ¿vale? Por componentes del lenguaje, haciendo mogollón de rehabilitación orgánica. Bueno, era un poco de controversia, ¿no? Y entonces yo llego al cole y a mí me había encantado lo que había estudiado en la carrera, y yo sí que lo entendía de esa forma, ¿no? Que tenía que ayudarles a los alumnos a facilitarles el aprendizaje, pero cuando llegó al cole, pues la realidad no era esa. La realidad era un modelo exclusivo dentro de la integración que en ese momento había, porque a los chavales los sacábamos de su clase para llevarlos a nuestras aulas de AL, y trabajaba yo solo con ellos, un modelo totalmente descontextualizado de lo que es el mundo educativo, ¿no? Y de hecho mi experiencia fue que estuve 2 años, los que te pedían para poder acabar el periodo de prácticas y de funcionar y tal, y me fui fui de la audición y lenguaje y me fui al aula. Y empecé a experimentar cómo mis conocimientos que yo tenía podía ayudarles a los alumnos que me iban tocando en las diferentes tutorías. Y en ese momento es donde yo vi que estaba el futuro, ¿no? de la educación especial, de la audición y lenguaje. Y claro, eso junto con haber tenido la suerte inmensa en mi carrera por haber estado siempre luchando por este modelo con gente como Esperanza, como Mónica, que han sido un poco las que han liderado este cambio a nivel administrativo, consellería y legislación, pues entonces te juntas con esa gente y entonces vas poco a poco como haciendo que surja un movimiento diferente, ¿no? Y entonces pues yo siempre he intentado mantener en la academia, en la preparación de las oposiciones, para que los nuevos profes tuvieran esa visión, ese modelo, y entonces pues hemos ido sumando al equipo personas súper implicadas, y ahora hoy en día tenemos el equipo que tenemos
y luego pues tenemos la suerte de estar en el momento en el que nosotros queríamos, que al principio pues evidentemente no estábamos. Sí, que está costando un poco, es cierto, pero bueno, antes de seguir con esto, dar un poco de contexto, porque he presentado a Fanny, pero realmente le he presentado, digo, Fanny es profesora, es maestra desde el año 2004. 2004. Aprobó las oposiciones... 2005. 2005, estuvo ejerciendo audición y lenguaje, estuvo ejerciendo de primaria, luego fue directora de su centro educativo, fundó Escuela de Mestres en aquel momento, Escuela de Maestros, con Estudié las oposiciones. también la licenciatura de psicopedagogía, que me abrió mucho el campo en el tema de la detección. O sea que al final ya tiene un bagaje que le ha permitido ver y experimentar desde casi todos los puntos, ¿no? También desde el punto de dirección, así que cuando, bueno, para nosotros es una voz autorizada, ¿no? Porque no es que solo tengo el sesgo de haberlo hecho desde la tutoría o desde esa especialidad, sino que también desde la gestión del centro, desde las formaciones, desde generar formaciones, itinerarios formativos, etcétera, ¿vale? Ahí hay un montón de cosas que has dicho, cosas que yo no sabía y que luego entraremos en ello, ¿no? Porque es verdad que hemos hablado de una cosa que... Sabéis que el podcast está enfocado evidentemente a docentes, pero también para acercar el mundo educativo a las personas que a lo mejor no tienen esa... pues bueno, el grado, la carrera de maestro o de especialista tal, pero que le interesa el mundo de la educación por sus hijos o por lo que sea. Y luego hay un tema que sale siempre y es el sacar a los niños con necesidades del aula o no sacarlos, ¿no? Esto es un tema que seguramente nos va a dar para otro podcast en concreto, pero ¿qué opinión te merece esto? O sea, ¿crees que ese punto es acertado, el de sacar a un alumno del aula porque tiene necesidades y apartarlo del grupo o trabajarlo específicamente? ¿O crees que sí o sí siempre tiene que estar dentro del aula o tenemos que buscar un modelo que...? Pues mira, está súper bien que hayas empezado por ahí, porque cuando estamos con los nuevos profes, ¿no?, en la universidad o en la academia y tal, explicándoles la diferencia entre el modelo de integración, que es el que en muchos casos aún tenemos, ¿no?, porque estamos en ese camino, y el cambio al modelo de inclusión, ellos cogen como referencia ese hecho, ¿no? A ver, entonces el modelo de integración es que los peques estén en el aula, pero cuando lo necesitan lo sacas fuera para darles lo que necesitan, ¿no? Y el modelo inclusivo es que siempre tienen que estar dentro del aula. Eso sería un pequeño aspecto para explicar la diferencia de los modelos, pero es un aspecto importante. ¿Por qué? Porque si tú lo analizas desde todos los contextos, el modelo inclusivo es que tiene que afectar a lo que pase dentro del aula, dentro de la tutoría. Por eso yo cuando hago las formaciones les digo a los compañeros, para que este modelo acabe entrando dentro de la clase, tenéis que pensar que la figura más importante es el tutor, porque es del que tiene que partir el diseño del contexto educativo que va a pasar en esa aula. Y entonces el alumno que tiene ciertas necesidades, pero también los alumnos que piensan diferente, que sienten diferente, que tienen emociones diferentes, tienen que verse allí dentro acogidos, se tienen que sentir emocionalmente que forman parte de ese contexto, ¿vale? Entonces, es un punto importante que los alumnos se les dé lo que necesitan dentro del aula. Sí, es un punto para mí imprescindible, ¿vale? Eso no quita que en algunas ocasiones, si hay que trabajar algo, antes estabas hablando de audición y lenguaje, si tengo que, no sé, imagínate que algún alumno tiene alguna necesidad muy específica, que tengo que sacar la dicción de una, no sé, una R o cualquier cosa así, se puede hacer de manera, lo puedan sacar del aula, tienen que estar dentro del aula. Es que yo digo esto porque al final en los centros, de hecho, hay muchas visiones desde los profesionales de inclusión incluso, y muchas veces están muy encontradas, ¿no?, las posturas, porque muchos tutores que no quieren y esto es una realidad, que no quieren que nadie entre en su aula, ¿vale? No se sienten cómodos cuando el especialista de inclusión está dentro. Hay muchos especialistas de inclusión que no se encuentran cómodos estando dentro del aula y yo creo que eso es un punto que se tiene que ir aclarando, ¿no?, para saber todos un poco cuándo sí, cuándo no. A ver, yo soy muy radical en mi planteamiento, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que de aquí a que mi planteamiento llegue a estar totalmente implementado en los coles,
va a producirse un camino y van a haber matices. ¿Y tienes claro que llegará? Sí. Antes de explicarlo, sí. ¿tienes claro que llegará a ese punto? Vale. Yo sí. Además, yo pienso, tengo tantos años, me quedan tantos, 20, vale. Acabo de vivir 20 y yo he visto un cambio muy importante. Yo creo que cuando llegue el final de mi carrera estaremos en ¿Y cuál es ese planteamiento radical? Claro, que todo debe de partir del contexto del aula. Absolutamente todo. Todo. Lo que pasa es que, como tú sabes, porque además tú eres un profe que eso lo has hecho y lo has vivido, a veces tenemos metodologías diversas, ¿no? Y muchas veces hacemos grupitos y muchas veces le decimos a un grupito, mira, vete a aquel espacio y trabaja con tus compañeros, ¿vale? Y muchas veces también cuando vemos que algún alumno tiene necesidades no solo en el lenguaje, sino en un ejercicio concreto o en tal, tú te lo coges y le haces una tutoría individualizada, ¿no? Entonces yo creo que ese modelo es el que se tiene que implantar también para los alumnos que por lo que sea pues tienen dificultad en pronunciar alguna letrita o en cualquier cosa, en quitarse la timidez, en asentar alguna mecánica de la operatoria de matemáticas. Claro. Es decir, que lo que tenemos que pensar es que todos los alumnos que tienen un proceso natural, sea el que creemos que es normalizado, porque a mí eso de la palabra normalizada no me gusta mucho, ¿no? O alguna cosa que necesites en paralelo a lo que se está dando en el contexto del aula, tenemos que utilizar metodologías que hagamos que los alumnos esas necesidades las superen, pero que lo hagan en un proceso que piensen que es dentro de su proceso natural de aprendizaje, ¿vale? Y eso se hace pues con metodologías que conocemos y que las aplicamos para algunas cosas, pero a veces desconocemos que también se pueden aplicar para eso. Claro, ahí está el tema de que el principal responsable de lo que pasa en el aula es el tutor y que muchas veces no tenemos los conocimientos. O sea, cuando vas trabajando pues vas adquiriendo conocimientos, pero yo me planto al principio y no tenía ni idea del tema de la inclusión y al final soy el máximo responsable. Que bueno, que eso es un tema a tratar. Aquí el tema, has hablado un poco de la timidez, ¿no? Y decir, es que claro, hay una cosa que tenemos que entender y es que la inclusión no es única y exclusivamente para las personas que tienen algún tipo de dificultad o de aprendizaje o alguna patología. Quiero decir, una persona que es muy tímida también necesita que le prestemos esa atención y necesita que hagamos unas adaptaciones en nuestro día a día para que se vea incluido, ¿no? Dentro del aula. Que eso es un punto interesante. Yo me había preparado unas preguntas que no se están cumpliendo, pero bueno, hemos hablado un poco del modelo inclusivo. Sí que es verdad que a raíz de esto que te acabo de decir, me gustaría que definieses qué es la inclusión, ¿no? Si claro. Es solo para la gente o las personas que tienen algún tipo de dificultad muy específica o tenemos que entender inclusión atendiendo a la individualidad de cada individuo, de cada persona, ¿no? Porque todos somos diferentes y todos tenemos necesidades, ¿no? Y creo que tenemos que empezar a entender ese punto para luego hablar un poco de lo que es universalización y lo que es individualización, ¿no? Porque sí. Muchas veces son términos que no están del todo asentados y que creo que eso ya será en otro podcast, porque sí. Claro, aquí será difícil, ¿no? A mí sí que me gustaría trabajo. Que, como es el primero de inclusión, que tocáramos sí. Muchos temas y vamos a dejar muchos temas muy abiertos vale. Para poder después ahondar en ellos, ¿no? Pero es importante decirte que yo bebo de muchas fuentes, ¿vale? Para definir lo que para mí es inclusión, pero para mí el tema, la inclusión es un modelo pedagógico, ¿vale? Que tiene que llegar a conseguir que el contexto del aula sea accesible, ¿vale? Sea participativo y genere aprendizaje para todos los alumnos, independientemente de sus características, pero sobre todo para aquellos que puedan tener un riesgo de exclusión del sistema, ¿no? Y que con esto, si al final el modelo inclusivo entra dentro del sistema y lo entendemos todos así, dejaremos de hablar de inclusión, porque será un modelo pedagógico. Ese es el tema, que creo que cuando hablábamos antes, creo que es el tema que tenemos que conseguir. Hemos visto cómo, pues eso, hemos pasado de la exclusión total
a la integración, a la inclusión, y que si todos entendemos el modelo igual, dejaremos de hablar de esto. Claro. Porque ya nuestras propuestas estarán hechas lo más abiertas posibles para que incluyan a mayor. Porque veremos a los individuos que tenemos delante que tienen aprendizajes, cada uno de una forma personal y individualizada. E intentaremos que el modelo se base en atender a esos ritmos, en lugar de marcar un ritmo generalizado y bueno, y el que lo pueda coger vale y el que no, no, ¿vale? Y en eso, por ejemplo, cuando he definido acceso, participación y aprendizaje, que claro, mi fuente que es muy importante es Echeita, nosotros analizamos que en el contexto del aula, para que los alumnos se sientan personas y tengan participación y realmente vivan lo que allí está pasando, ¿vale? Tienen que, por una parte, o tenemos que, por una parte, asegurar que tengan acceso a ese contexto, ¿vale? Después, que ellos, como hemos dicho, con la persona tímida, que pueda participar del contexto. Y ya finalmente es el aprendizaje, es que el contexto les aporte algo, evidentemente, ¿vale? Claro. Entonces, si tú analizas eso bien, yo cuando analizaba bien al principio, cuando empecé a analizar Echeita, yo pensaba, si esto lo conseguimos, es que habremos llegado al modelo inclusivo, pero habremos llegado a un modelo pedagógico, con lo cual superaremos el tema de tener siempre que estar pensando en el que tiene necesidades, el que no, que si adaptaciones, que si no adaptaciones, que evidentemente, como te he dicho, como yo soy muy extremista y muy defensora de este modelo, siempre vamos a pensar que van a haber alumnos que por sus características, por sus patologías, porque casi siempre son patológicos, al final tú en clase vas a tener que marcar un modelo y se van a salir un poco de él, y entonces determinadas adaptaciones van a tener que estar, pero si lo enfocamos bien van a ser las mínimas, porque al final vamos a intentar que sus necesidades sean uno de los pretextos que los otros compañeros tengan para poder aprender. Claro. A mí me preguntaba una vez una persona, Fanny, pero tú piensas que al final los centros específicos pueden desaparecer, que esto es otro melón. Ya no, ya ese no lo quiero ni abrir de este momento. Sí, pero yo lo voy a abrir, yo la voy a abrir. ¿Te gusta la polémica, eh? Sí, no me gusta la polémica, me gusta soñar, ¿no? Me gusta soñar, o por lo menos esa es mi idea. Los centros específicos pueden, estamos aún lejos, ¿vale? Pero pueden desaparecer. ¿Por qué? Porque yo siempre he pensado, y yo podría ser una profe que pudiera tener la gravedad más extrema que puede haber en un centro específico, que es un alumno encamado, en cama. Sí. Vale. Sí, una parálisis. A mí me gustaría tener a un alumno de esos en mi clase, me encantaría. Me encantaría, porque creo que las posibilidades que ofrece de aprendizaje a los alumnos normalizados, ¿vale? Y lo que ese alumno puede sentir en determinados momentos es tan positivo que creo que al final debe de convertirse en algo necesario, porque los alumnos necesitan saber la realidad que hay en la sociedad, ¿vale? Y los alumnos que están en los centros específicos necesitan también disfrutar de contextos normalizados que el día que acaben en el centro específico van a tener que vivir. Entonces, yo creo que tener esa separación a la larga no beneficia a nadie, ¿vale? Para enseñarles a los alumnos lo que hay realmente en la sociedad, ¿sabes? Claro. Ahora, esto pues siempre todo el mundo me dice, ya y tal, todo se basa en recursos y en saber... Esa es la siguiente pregunta que tenía Correcto. para ti, y es que, bueno, un poco un inciso, y es un poco esas casuísticas tan extremas que muchas veces podemos encontrar, y que es el clavo ardiendo al que se coge mucha gente para decir, es que yo no puedo hacer esto en clase, ¿no? Claro, tú planteas una problema en cama. El año pasado yo, en la tutoría, que al final no se materializó, pero hicimos todos los trámites, incluso se dio de alta y tal, una alumna con parálisis cerebral, y la verdad es que, bueno, pues me lo cogí como un reto, pero en realidad era, sinceramente,
era una preocupación muy grande porque no sabía muy bien si la iba a poder atender al 100% y al final es una responsabilidad que flipas, ¿no? La cuestión de esto es lo que acabas de decir. ¿Se puede hacer la inclusión en el modelo educativo actual? Porque ahora hablaremos un poco de cómo entendemos nosotros la inclusión a la hora de la verdad, ¿no? De cómo materializar esas programaciones que sean inclusivas y tal. Y yo te voy a hablar ya desde mi punto de vista y te lo dejo ahí para que tú me digas. Pero, por ejemplo, la experiencia de mis últimos años con tutoría ha sido un poco desesperanzadora. Porque ves que tienes el modelo, ves que hemos trabajado muchísimo en ese modelo inclusivo y te has pasado muchas horas haciendo las programaciones, haciendo adaptaciones, incluyendo el DUA, individualizando, creando materiales. Y llega la hora de la verdad en el aula y al profesor de apoyo que tenías en ese momento lo han mandado a sustituir. Y entonces te ves que todo el trabajo que habías hecho, dices, ahora tengo 24 alumnos o 24 alumnas que podían hacer esta actividad normalmente y tengo que atender a esta en exclusiva y no voy a poder. O sea, voy a poder estar con ella, pero también tengo que estar con los otros 24. Y creo que hay una falta de recursos muy evidente que, bajo mi punto de vista, imposibilita o pone muchas trabas a este modelo cuando estamos hablando de casos más extremos, ¿no? Como el que acabas de hablar. No sé cuál es tu punto de vista en este aspecto. Claro, vamos a ver. Yo siempre cuando los compañeros me preguntan y tal, y digo lo que acabo de decir de el alumno en cama y de tal, claro, todo el mundo se tira las manos a la cabeza, pero yo sé que es porque la gente entiende lo que yo quiero decirles y muchos compañeros lo comparten, el poder tener esa experiencia, el poder aportarle a ese nene, el poder aportarle a los otros, yo creo que todo el mundo lo comparte. Lo que pasa es que luego tenemos la realidad que tú estás mostrando y es que hoy en día aún no hay los suficientes recursos como para que eso sea efectivo y lo veamos que puede ser efectivo, ¿vale? Entonces, yo creo que hemos empezado ahora en el camino de la inclusión, como en los años 90 se empezó en el de integración, que como te he comentado al principio, aún no habían ALs, habían poquitos PTs, no habían casi psicólogos, y en ese momento, ese camino que se inició, poco a poco se fue viendo que tenía que coger pues, una serie de recursos, una serie de medidas organizativas en los centros y tal, y eso la administración se fue poco a poco implicando y se consiguió. Ahora lo vemos más negro porque estamos en el principio del modelo inclusivo, pero poco a poco llegará ese momento. La administración yo creo que en este momento ha hecho un esfuerzo grande en, sobre todo, marcar un camino a nivel de normativa. Eso es verdad. Luego, también todos hemos visto que han llegado recursos a los centros. Yo en mi centro, como tú estabas diciendo, cuando fui directora éramos un claustro de 17 personas, el otro día éramos 23, ¿vale? Hay con los mismos alumnos. Con el mismo alumnado, no ha cambiado en las líneas del centro. Hay un recurso PAM, hay más recursos de AL, hay más tal. Esto se va a poder hacer, orientación, los equipos de orientación, se va a poder hacer poco a poco, no podemos hacer así y directamente, pero es una cuestión de que todo el mundo vaya entrando en esa filosofía, que la administración lo vea una necesidad, sí, que dedique recursos porque recursos hay y que poco a poco los recursos cuando llegan a los centros también se formen y sepan cómo se tiene que trabajar para que eso sea efectivo. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la dirección, al PT y a la L no los mandaba a sustituir. Yeah. Porque yo entendía que ellos tenían su función, les tocaba sustituir igual que a los otros, ¿vale? Pero claro, eso es un planteamiento, es una filosofía que tiene que ir instaurándose, se tienen que ir dedicando recursos y otras medidas, porque se pueden bajar ratios, a ver, hay muchas medidas que se pueden ir haciendo, pero todo eso tiene que seguir un camino y tiene que evolucionar. Y yo siempre digo a los profes, y los profes, como vivimos la realidad del aula, no podemos pensar o no podemos decir, ay, pues yo me espero a que me lleguen los recursos, porque tú cada día tienes a los nenes en clase y tú tienes que asumir tu parte de responsabilidad.
Y tu parte de responsabilidad es conocer el modelo y cada año, dentro de lo que tú puedas, intentar llevarlo a cabo. Porque nosotros tenemos que intentar luchar ya por los alumnos que tenemos en el aula. Y a raíz de eso, ¿qué herramientas reales, a nivel teórico o a nivel práctico, si quieres, con qué herramientas reales contamos los profes para poder hacer realidad ese modelo inclusivo? Es que era lo que te iba a comentar. Hoy en día tenemos muchas herramientas ya reales que podemos llegar a trabajar y que podemos conseguir dentro del aula. Necesitamos los profes, la más importante, formación, conocimientos, porque mira, tenemos los conocimientos del DUA, del diseño universal para el aprendizaje, que son estrategias que los profes pueden poner en funcionamiento para hacer que sus actividades reales, ¿vale?, sean más accesibles a todas las capacidades de sus alumnos. Sin entrar mucho, o sea, ya has dicho uno, que es el diseño universal para el aprendizaje, y sin entrar en mucho detalle, porque yo creo que pues, podemos estar varios podcasts incluso hablando del tema del diseño universal para el aprendizaje. ¿Qué es el diseño universal para el aprendizaje? ¿Es un marco teórico? ¿Es un marco práctico? ¿Qué es? Es un marco teórico que nace desde una corriente que es la neuroeducación, y intenta estudiar cómo funciona el cerebro de cualquier niño independientemente de sus necesidades y de sus capacidades, y entonces lo que nos da son estrategias para ver cómo activamos esas redes neuronales para provocar ese aprendizaje independientemente de las necesidades que pueda tener. Y hay una serie de estrategias que podemos utilizar, ¿no? Correcto. Que nos van marcando un camino de decir, pues, bueno, habla de universal, del aprendizaje, luego ahora si quieres hacemos ese inciso entre universalización y personalización. Que nos ayudarán a que lo que pase en el aula llegue a más personas, ¿no? Correcto. Vale, Correcto. ¿Qué más tenemos? Luego tenemos los pilares del INDEX, ¿vale? El Index for Inclusion, que fue el primer gran estudio que se hizo sobre inclusión en la Unión Europea. Y entonces, en ese Index nos dieron determinadas dimensiones en las que nosotros podíamos analizar dentro de los centros para ver cómo estábamos pues, a nivel inclusivo, ¿no? Podemos analizar el centro, podemos analizar la práctica de los profes, y luego hay una dimensión que es orquestando el aprendizaje, que son también herramientas que dan y técnicas y estrategias para que los profes pues, puedan empezar a implementar en su aula para llegar un poco a, como estamos diciendo, a trabajar esas necesidades que tienen los alumnos, pero dentro del contexto del aula. O sea, herramientas tenemos, ¿de acuerdo? Sí, luego está también, en algún capítulo del podcast hemos hablado de nuestra caja de herramientas, ¿no? Luego hay un montón de técnicas y estrategias metodológicas, de rutinas de pensamiento, destrezas. Las metodologías activas. Correcto. Nos ayudan muchísimo a trabajar determinadas necesidades dentro del aula, ¿vale? Hoy en día, aunque haya gente que aún diga nos falta más, evidentemente nos falta más, pero tenemos la tecnología ya dentro del aula. Podemos intentar, en los recursos que sea, utilizarla. Es un canal también muy adecuado para poder hacer determinadas Tenemos la tecnología cosas. De momento, porque se acaba de abrir un melón aquí a nivel nacional de si pantallas no, que vamos a ver. Bueno, pero yo creo que a partir de determinadas edades no habrá al final de todo esto debate, ¿no? Pienso que este debate son debates provocados para ocultar otras cosas y que creo que no tienen ni pies ni cabeza. Esto es lo de siempre. Si se utiliza con sentido, evidentemente es positivo. Correcto. Y si se utilizan y si no se utiliza con sentido, edades tampoco se me ocurriría utilizar la tecnología para trabajar necesidades que puedan tener los alumnos de infantil. ¿Qué necesidades pueden tener los alumnos de infantil que no se puedan suplir con el juego o con sus compañeros? Es que claro, entonces hay debates que dices, bueno, sí, ya, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De varios años? Después ya de determinados años ya no hay lugar a duda, ¿no? Entonces, si tú le vas a decir a un niño que no tiene comunicación oral, ¿vale? Que como alguien ha dicho que no utilice una pantalla, pues que no utilice un comunicador para sintetizar su voz no tiene mucho por medio sentido. de un iPad, pues no tiene mucho sentido, pero bueno. Entonces, lo que digo es que si los profes queremos abrirnos a este modelo, lo primero que tenemos que hacer es buscar el conocimiento, impregnarnos de lo que estamos diciendo, de herramientas, de metodologías activas,
del diseño universal para el aprendizaje, del índex, y luego empezar a implementarlo en el aula. Por tanto, ¿qué necesidades tenemos? Las primeras, formación. Necesitamos formarnos. Para eso estamos nosotros, ¿eh? Parece que estemos aquí. Sí. No somos los únicos, pero a ver si se van a pensar que queremos vender. Que sí que queremos, ¿eh? No. Pero lo primero es la formación. Y luego hay una cosa que yo siempre digo en la formación, que me encanta decirla, que nadie nace ya sabiendo de todo, ¿no? Aprendido, y que los alumnos son esponjas, o sea, que los profes no piensen que ellos tienen que tener una formación, haber hecho no sé qué, no sé cuántos, para empezar a implementarlo en el aula. Yo siempre digo que el aula es nuestro laboratorio de ensayos, y en los alumnos se tiene que probar a hacer cosas. Ellos aprenden de todo, y a lo mejor hay algunas estrategias que dices, pues bueno, esto no me ha salido muy bien, intento hacerlo de otra forma, pero si no pruebas a hacerlo, no lo vas a saber, y probándolo puedes acertar. Sí, siempre con rigor, ¿no? Porque no todo vale, ¿no? Siempre lo hemos dicho, aquí no todo vale, y evidentemente estamos tratando con personas y hay que probar cosas que tengan un sentido, cosas que tengan ya detrás algún tipo de refuerzo, ¿no? O algún tipo de evidencia. Por lo que digo, ¿no? Vale, siempre hemos sido un poco en contra de probar las cosas y de inventar y de seguir modas y tal. Me estoy refiriendo a Sí, yo te entiendo, pero para que quede claro. Entra en el mundo, por ejemplo, y dice, voy a investigar en el DUA, y empieza, o hace incluso una formación con nosotros. Hay gente que a lo mejor dice, es que esto lo tendría que hacer todo el centro, es que no sé cuánto, siempre buscan como excusas para no empezar, ¿no? Y entonces yo siempre les digo, empezar. Cuando hacemos las formaciones, cuando ya la persona tiene una formación, yo siempre les digo, empezar. Da igual que el de al lado lo haga, que el de al lado no lo haga, empezar, porque al final los únicos que van a salir beneficiados son tus alumnos en el aula. O sea, claro. El foco no lo podemos perder. Sí, y bueno, se nos ha quedado un poco ahí en el aire un tema que sí que me gustaría abordar en este primer podcast o en este primer capítulo de inclusión, que es el tema de la diferenciación que hay entre la universalización, de ahí a lo mejor también el tema del diseño universal para el aprendizaje, y la individualización del aprendizaje. Porque esto creo que es muy interesante tenerlo bien claro cuando salen debates del tipo es que yo esto en mi clase no lo puedo hacer, o es que esto no es inclusión, o que nuestro sesgo de profes muchas veces nos lleva a que cuando hablamos de inclusión estamos hablando sí o sí de casuísticas muy específicas o de patologías y tal, ¿no? Y creo que no es el caso, ¿no? ¿Qué diferencia? Yo os voy a contar un secreto que no digo en las formaciones. No se va a enterar nadie. Entonces. No se va a enterar nadie aquí, pero bueno. Y esto es cosecha propia totalmente, ¿no? Yo siempre digo que la universalización nace para mí es como decirle al profe, date cuenta de que en tu clase todos los alumnos no aprenden de la misma forma. Claro. ¿Vale? Y entonces es cuando tú te das cuenta de que todos no aprenden de la misma forma, pero tú estás intentando implementar un modelo que es porque te viene por un libro de texto o por una unidad que tú te has querido hacer, sin tener en cuenta las capacidades que tienes delante de tus alumnos, y entonces estás como imponiendo un nivel, y el que entre dentro bien y el que no. Un café para todos, ¿no? Claro, y entonces hoy en día ese modelo nos ha venido bien durante muchos años, ¿no? Por ejemplo, yo he sido estudiante de ese modelo. Nosotros cuando éramos pequeños, incluso los orientadores de los centros te hacían un test al finalizar octavo y te decían, sí, tú a BUP, o no, tú a FP. O sea, tú vales o tú no vales, ¿sabes? Sí. ¿Por qué? Porque te clasificaban en función del modelo único que había. Si tú habías pasado por dentro de ese modelo, pues guay, el que no, pues fuera. Entonces, universalizar, el contexto de universalización lo que quiere decir es, profe, date cuenta de que eso es tú querer imponer tu modelo a los alumnos que tienes delante, ¿vale? Sin embargo, lo que yo quiero cuando universalizo es tener en cuenta lo que tengo delante para yo tener que poner mi modelo a la altura de cada uno. Universalizo el modelo, ¿no?
Entonces, es un poco programar para todo ya desde el principio. Todos. Tradicionalmente hemos tenido nuestro modelo único, ¿vale? Yo he aprendido, yo he ido al colegio con un libro de texto que era igual para todos, y cuando alguien no llegaba, pues automáticamente se le hacía a esa persona una adaptación, ¿no? A ese alumno una adaptación, se le hacía algo diferente, tal. Aquí partimos de la base de que cuando nosotros empecemos a programar y cuando empecemos a... Claro, ahí es donde confluye, ahí es donde chocamos frontalmente con la elección de libros de texto y cosas así, ¿no? Con modelos dados. Pero no vamos a ponernos en contra de las editoriales, no sea que vengan aquí y nos digan, porque las editoriales no son responsables de esto. Dentro del libro hay también mucha diversificación. El problema es el profe que no ve de entrada que eso sea necesario, ¿no? O sea, que tenemos que tener en cuenta que en los materiales que elijamos, pueden ser libros de texto o no, nosotros tenemos que estar abiertos a que pues ahí hay algún grupo de alumnos que tienen una más mala comprensión lectora, ahí hay un grupo de alumnos que desconocen el idioma, hay un grupo de tal, entonces de entrada yo cuando proponga la actividad tiene que estar preparada para todos. Para el máximo número de gente posible, claro, ¿no? Y si yo sé que, como decíamos, si yo sé que, como decíamos antes, que tengo un alumno que es muy tímido, pues a lo mejor tengo que buscar una estrategia para que, pues a lo mejor la lectura en voz alta no es una opción para él, a lo mejor tengo que leer en pequeño grupo o una cosa así, y no tiene una necesidad súper específica, no tiene una patología, pero cuando yo estoy implementando esa estrategia estoy universalizando, ¿no? Porque estoy incluyendo a la mayor parte... Correcto. Solamente yo creo que la universalización, el hecho está en el elegir. Yo como profe tengo la capacidad de elegir las actividades que tienen que pasar en mi aula. Entonces, cuando elija, tengo que elegir bien, ¿vale? A ver... En función de lo que tengo delante, como tú acabas de decir, una lectura en voz alta. Bueno, una lectura en voz alta a veces es un elemento curricular y lo tengo que trabajar, entonces voy a ver en este alumno qué hago, pero a veces estoy haciendo lectura en voz alta en conocimiento del medio que no tiene nada que ver. Entonces, ¿por qué tengo que elegir una estrategia para un aprendizaje que no tiene nada que ver si yo sé que eso a ese alumno le está ocasionando una barrera? Pues entonces intento en algo que no tenga nada que ver, ser más libre. Yo siempre cuento que cuando lo cuente, si lo ve mi compañero, se sentirá identificado, pero le encantará. Cuando empezamos a trabajar en esto, teníamos un alumno que tenía problemas en la lectura y en la escritura, un alumno disléxico. Y entonces yo veía que siempre estaba suspendido en todas las asignaturas, no solo en castellano, que es donde tiene su dificultad, sino también en matemáticas, en conocimiento del medio, en tal. Entonces preguntaba a los profes y me decía, un profe en concreto, es que no entiendo lo que me ponen los exámenes. Y yo digo, pero vamos a ver, no lo vas a entender nunca. Si es que este alumno, el problema que tiene es esto, pero a ti, ¿dónde te dice el currículum que tú tienes que hacerle un examen de conocimiento del medio escrito? Por escrito. Vamos a buscarlo, lo buscábamos, claro, no aparecía. Y entonces, es que igual le dejaste buscar. Igual le tienes que hacer el examen oral, pero y todos escribiendo y yo hablando, y ahí entra el que tenemos que empezar a abrir la mente, vale, pues lo podemos hacer en otro momento, lo podemos hacer. Y si lo hacemos oral para todos, porque a ver si te está diciendo... Él no te está diciendo, no te está marcando el currículum que tenga que ser escrito, lo podemos hacer oral para todo. Pues vamos a buscar las estrategias, pues tal. Entonces, los profes cambian su mirada y se dan cuenta, y además los niños dejan de parecer que no aprenden, porque este niño parecía que por sus problemas en la lectoescritura ya no podía ni aprender conocimiento del medio, ni matemáticas, ni artística, ni nada. Pues así hay unos cuantos, ¿eh? Claro. En el sistema educativo. Entonces la universalización es abrir la mente y darte cuenta que lo que tú elijas para que hagan los alumnos tiene que estar preparado para que todos lo puedan llevar a cabo, y lo hacen todos. ¿Y la individualización? Y la individualización sería cuando tú intentas elegir un contexto lo más universal posible y aún así hay determinados alumnos que normalmente tienen una patología o qué tal, que necesitan algo paralelo,
más pensado para ellos, adaptado a su proceso de aprendizaje, o con alguna medida de accesibilidad o con alguna medida de participación. Ya. ¿Vale? Que bueno, entraremos en ello detenidamente. Y que ahí es donde ya contamos con el valor, que lo tengo que decir antes de que saque el podcast porque creo que es importante, del apoyo del servicio de orientación y de nuestros propios compañeros de inclusión que van a continuar estando en los coles para estos alumnos y para todos también, ¿no? Porque estos compañeros se tienen que convertir en asesores nuestros. Nosotros tenemos que poder acudir a ellos para que nos den estrategias de trabajo en el aula y tenemos que ser compañeros y tenemos que pensar que ellos son los que mejor nos pueden ayudar en Antes lo he dicho, ¿no? El tutor es el principal responsable de lo que pasa dentro del aula e incluso de la parte de la inclusión, que evidentemente tiene que contar con los especialistas de inclusión. Pero necesita asesoramiento. Para que me asesoren, ¿no? Porque yo en un momento dado puedo entender el modelo inclusivo, puedo entender... no sé, integrar muy bien las estrategias o las técnicas o estrategias metodológicas, el diseño universal para el aprendizaje, pero me llega un alumno con una patología para la cual no tengo los conocimientos y es entonces cuando tengo que ir a los especialistas de inclusión y decir, oye, mira, tengo esta programación, tengo estas actividades, ayúdame a hacerlas más inclusivas, ¿no? Y en algún momento hará falta una individualización muy bestia, en algún momento a lo mejor es una estrategia que además la puedo dejar para toda la clase. Correcto. Que esto es una de las cosas que siempre nos explicas. Deberíamos. Que nos explica Fanny siempre y es, si tú una estrategia la has utilizado para un alumno y sirve para todos, déjala integrada y ya está. Si a lo mejor esa lectura que quería hacer en voz alta o lo que sea, la puedo hacer en pequeños grupos y ves que le beneficia a más gente, te la dejas integrada y cada vez tus unidades serán más inclusivas. Si puedes hacer el examen oral y lo pueden hacer todos oral, pues a lo mejor también le estás dando la facilidad al que a lo mejor escrito no se expresa muy bien, a que pueda soltarte todo lo que ha aprendido. Y te lleva sorpresas, con y te esto. lleva sorpresas. Pero bueno. ¿Quieres que cerremos con un tema de esto? Porque antes tú has dicho... Pero si es muy largo, ¿no? Que lleva mucho rato, ¿eh? 2 minutos. Antes tú has dicho... Está David ahí haciendo así. Por cierto, David ha llegado, teníamos ahí la silla preparada y ha llegado, oye, tú llega cuando quieras. Has dicho que hay profes con esto que igual se sienten un poco como invadidos cuando los demás entran en clase. Eso es una realidad. Pero es una realidad, ¿sabes por qué? Porque, y en eso también tenemos que cambiar la mirada, no solo a nivel inclusivo, sino en todos los sentidos. Porque tradicionalmente siempre los profes hemos tenido la sensación, aunque luego hagamos ciclos, aunque luego hagamos claustros, aunque tal, que nuestra función es muy individualista dentro del aula, ¿sabes? Que es como que estos niños son mi responsabilidad. No, son responsabilidad del colegio, porque este año los tienes tú, pero igual al año que viene los tengo yo. Entonces tenemos que intentar cambiar nuestra visión y empezar a trabajar, pero directamente en el aula de forma más colegiada, más comunitaria, ayudándonos más, no solamente por esos alumnos, sino por otros temas. A veces te surgen cosas que necesitas tirar de un compañero para que esté dentro del aula. Hemos nombrado a Hati en muchas ocasiones y bueno, sabéis lo que es, ¿no? El ranking de cosas que sí funcionan en la educación y el que más impacto tiene sobre el aprendizaje es esa comunicación entre profesores, o sea que... Correcto. Tenemos que estar ahí. Eso es un punto no que depende solo del modelo inclusivo, sino a nivel general, un punto de mejora de los profes. Pues sí, bueno, pues Fanny, enhorabuena por tu primer podcast. Gracias. Hemos abierto un montón de melones que iremos cerrando en otras ocasiones. Sí, en otras ocasiones. Espero que la experiencia haya sido buena. Sí. Vosotros en comentarios decidnos si queréis que Fanny siga o que directamente nos salga más. Pero nada, dejamos eso. Esto es el futuro de la educación. Lo tenemos clarísimo y nuestro modelo apuesta por ello claramente. Y nada más, como siempre, suscribiros, dejarnos vuestros comentarios para que, pues bueno, todos estos temas que han ido saliendo, cuáles son los que más os interesan para que podamos hacer un podcast específico de ellos y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Adiós.